Ezequiel 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y lo limpio. Voy a repetirlo. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Esta palabra, esta profecía de aquel varón llamado Ezequiel era una profecía que Dios estaba dando a ese pueblo que había dejado a Dios. Dios estaba anunciando las consecuencias o cuál había sido la razón por la cual este pueblo había sido llevado, arrastrado en cautividad a Babilonia. Esta profecía que Ezequiel daba era refiriéndose a los sacerdotes, aquellos que fueron instruidos y eran instruidos por Dios para poder llevar al pueblo verdaderamente al conocimiento de Dios. Pero Ezequiel decía que esos sacerdotes habían violado la ley de Dios y contaminaron el santuario de Dios. En otras palabras, habían contaminado el templo de Jehová, el templo del Dios viviente, y no habían hecho diferencia entre lo santo y lo profano. No habían hecho diferencia entre lo limpio y lo inmundo. No hacían distinción, no podían ver, había una ceguera espiritual en esos sacerdotes de tal manera que ya no podían discernir entre lo que le agradaba a Dios y lo que verdaderamente no le agradaba. En otras palabras, habían dejado la ley de Dios y lejos de que fueran unos sacerdotes espirituales, unos sacerdotes llenos del Espíritu de Dios, ya habían dejado a Dios y se movían conforme a la carne y no había verdaderamente un discernimiento en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Yo quiero platicarte lo que pasó en un momento cuando un rey llamado Acaz, hijo de Jotam, dice la Escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, del versículo 10. Este rey, llamado Acaz, fue un rey impío. Fue un rey que no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Antes bien, dice la Escritura, anduvo en el camino de los reyes que habían, estado antes, ocupado el reinado antes que él, y había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Este rey, llamado Acaz, no conocía a Dios. Este rey, llamado Acaz, amaba al mundo y las cosas que había en el mundo. De hecho, yo quiero platicarte lo que hizo este hombre llamado Acaz y su sacerdote, llamado Urías. Un sacerdote ciego espiritualmente hablando. Un sacerdote que no podía distinguir verdaderamente entre lo limpio, entre lo santo y lo profano y lo inmundo. Sacerdotes que violaron la ley de Dios. Sacerdotes ciegos que no discernían las cosas espirituales. Este rey Acaz, en el versículo 10 del capítulo 16 de Segunda de Reyes, dice así: después fue Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. ¿Qué pasó con este rey Acaz? Este rey Acaz hizo un pacto con el rey de Asiria en aquel tiempo. El rey Acaz se vio amenazado por otros reyes de alrededor de la nación de Judá, y con el temor fue y acudió en auxilio, en socorro a un rey llamado Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Pero fue a Damasco a encontrarse con él, una población al norte de lo que era Israel en aquel tiempo, y se encontró ahí con este rey. Un rey no conocía a Dios, de ninguna manera. Un rey de Asiria adoraba ni honraba al Dios verdadero llamado Jehová. Y este hombre vio en un templo pagano, un templo de dioses paganos, ídolos, vio un altar ahí.
Y ese altar le gustó a este rey Acaz y mandó, pues como quien dice, un plano o un dibujo a su sacerdote en Judá llamado Urías. Dice que le mandó el diseño y la descripción del altar para que se lo hicieran igualito. Versículo 11 dice, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Este sacerdote Urías, como te vuelvo a repetir, ciego espiritualmente, recibe la orden del rey que le hiciera un altar parecido, igualito al que él vio dentro de un templo de dioses paganos, ídolos y toda la abominación. Empieza a fabricar y empieza a hacer ese altar de dioses paganos. Pero el problema, amado amigo que me escuchas, no termina ahí. El problema es de que cuando regresa este rey llamado Acaz, mete ese altar al templo de Jehová, el Dios de Israel. Y no nada más lo mete, sino que hace a un lado el altar diseñado por Dios desde la antigüedad, desde que Moisés recibe un diseño celestial de aquel altar y todo lo que debía de haber en el templo, todo lo que Salomón mismo, el altar que Salomón mismo hizo en una ocasión. Y ya no se conformaron con el altar de Jehová, el altar verdadero, donde tarde y mañana se ofrecían holocaustos y sacrificios a Dios. Ya no se conformaban con lo santo, ya no se conformaban con lo que Dios había establecido, sino que antes, al contrario, pusieron al lado del altar de Jehová un altar pagano, un altar que se ofrecía holocaustos, en un altar que se ofrecían libaciones, un altar que se esparcía sangre de sacrificios a dioses paganos, a ídolos. Este hombre y su sacerdote ciego espiritualmente no discernían ya entre lo santo y empezaron a meter ese altar pagano en la casa de Jehová. Que podemos ver una ceguera espiritual muy terrible en ese tiempo en el pueblo de Judá, y el mismo profeta Ezequiel denuncia y dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo verdaderamente limpio. Este hombre que no conocía a Dios, pues tenía pensamientos humanistas, pensamientos mundanos, como decir, ¿qué tiene que ver? De todas maneras vamos a ofrendar a Dios, no importa el altar. Este altar me gusta y así, pues aquí voy a estar yo pues ofreciendo. Y el rey ofrecía sus holocaustos en el altar que él mismo de su corazón había querido y llevó a cabo lo que su corazón perverso había visto en Damasco y lo metió en el templo sagrado del Dios vivo y verdadero. Pero no nada más él ofrecía holocaustos, sino que por decreto del rey, pues también el mismo pueblo, dice la escritura, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, esparcirá sobre él toda la sangre de los holocaustos y toda la sangre de los sacrificios. Este hombre llamado Acaz y su sacerdote ciego espiritualmente, dice, y sacerdote Urías hizo todas las cosas conforme al rey Acaz le mandó.